pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zuo & Company. En esta ocasión os voy a enseñar a cómo diluir y a cómo descargar la pintura para utilizar las técnicas más importantes a la hora de pintar vuestras miniaturas. Lógicamente esto va a depender en mayor o menor medida de la marca de pinturas que estemos utilizando, pero los comentarios y consejos y pautas que os voy a dar en este vídeo se pueden aplicar siempre. Sin más, chicos, vamos a por ello. Para dar una capa base, el objetivo es lograr una textura similar a la de la leche. Debe de fluir y debe de cubrir, pero no debe de empastarse. Nunca cojáis la pintura directamente del bote porque se os va a arrugar y el resultado va a ser realmente desastroso. Para lograr esto, la proporción debe de ser aproximadamente de 3 gotas de pintura por 1 de agua. Se descarga el pincel un poco y la pintura debe de fluir algo así. Sobre la superficie a pintar se debe de dar tantas capas como sea necesario hasta lograr un resultado uniforme. Si es necesario dar más de 3 o 4 capas es que hemos diluido demasiado la pintura y debemos de espesarla mucho más. Como ya he comentado en más ocasiones, se realiza la capa base con el cuerpo del pincel y se deja secar bien entre capa y capa para que no satine esta. Para iluminar y para sombrear, el objetivo es lograr una textura un poco más diluida que la de la base, es decir, un poco más diluida que la de la leche. Para lograr esto, la proporción es más o menos 2 gotas de agua por cada 2 gotas de pintura. La pintura debe de cubrir, pero menos que antes. Descargamos un poco el pincel y veis, esta textura no sería correcta, sería demasiado espesa, por lo tanto hay que meter un poco más de agua, mitad y mitad más o menos, mitad pintura, mitad agua. Vamos a ver qué tal. Descargamos y aplicamos. Esta textura es mejor. Como veis, cubre menos que la capa anterior, que la base. Sobre la superficie se deben de dar tantas capas como sea necesario hasta lograr un acabado uniforme al final de la zona de luz si estamos iluminando, o al final de la zona de sombra si estamos sombreando. En este caso vamos a sombrear hacia abajo y por lo tanto aquí al final debemos de obtener un resultado uniforme. Para perfilar tanto en luz como en sombra, el objetivo es lograr una textura similar a la de la leche o incluso un pelín más espesa. Es decir, debe de cubrir bastante, pero debe de fluir y no debe de empastar. Para lograr esto, la proporción debe de ser aproximadamente de 3 gotas de pintura por 1 gota de agua.
Vamos a descargar un poco el pincel y más o menos la textura debe de ser algo así. Veis que cubre, pero fluye bastante bien. Tanto para perfilar en luz como para perfilar en sombra sobre la superficie se deben de dar tantas capas como sea necesario hasta lograr un acabado uniforme. Para perfilar en luz buscamos un muy buen ángulo y peinamos la superficie. Se descarga bien el pincel para tener más precisión y trazamos. Algo así. ¿Veis? He dado un par de capitas para que quedase uniforme. 3 al final. Para perfilar en luz hemos utilizado el canto del pincel porque se obtienen mejores resultados de esta manera, aunque hay veces que hay que meter la punta y es mucho más complicado trazar una línea fina y uniforme. No obstante, para perfilar en sombra siempre hay que utilizar la punta del pincel. Con bastante cuidado y con calma trazamos una línea fina y uniforme entre la unión de ambos elementos de la armadura, con un color bastante oscuro. Si la pintura estuviera demasiado diluida, se escurriría y sería muy complicado lograr un resultado bueno y uniforme. Para entonar una superficie, para aplicar un pequeño velo de color, se debe controlar muchísimo la trazada para lograr un buen resultado y no un manchurrón. Por esta razón yo entono a modo de veladura, con una proporción aproximadamente de 4 gotas de agua por cada gota de pintura, es decir, es prácticamente agua manchada de pintura. Mi recomendación es poner una gotilla de agua en la paleta y agregar un poco de pintura, algo así. ¿Veis cómo se encoge muchísimo? Y hay que descargar el pincel una brutalidad, prácticamente no debe de pintar. Más o menos sobre el folio debe de ser algo así o incluso algo más descargado. Esta textura podría servir, pero se puede descargar más para que aún cubra menos. Por ejemplo, voy a entonar con un tono rosado la nariz de este caballero. Aplicamos veladuras hasta lograr un tono que nos guste y nos convenzca. La técnica del pincel seco es una técnica realmente milenaria, puesto que resulta muy útil para lograr resultados de iluminación decentes y además se consiguen de una forma realmente rápida. A mí me gusta utilizar esta técnica para iluminar diferentes partes de terreno. Mucha gente usa directamente la pintura del bote, pero a mí me gusta meterle una microgota de agua. Me gusta diluir levemente la pintura. Se descarga bien el pincel y se aplicaría realizando diferentes trazos y más o menos la textura sería la que veis en pantalla. En este caso voy a utilizar la técnica del pincel seco para iluminar este tronco. Como veis, se marcan todas las zonas exteriores y la verdad es que no queda mal para haber invertido en ello 20 segundos. El lavado es otra técnica milenaria, puesto que resulta muy útil para
lograr sombras decentes de una manera realmente rápida y sencilla. A mí me gusta utilizar esta técnica para sombrear diferentes partes de terrenos, pero rara vez la utilizo para pintar diferentes partes de miniaturas, ya que se queda corta, no se obtienen resultados de buena calidad. La textura que busco es parecida a la de una veladura, pero con un poco más de pintura. La proporción es más o menos 3 gotas de agua por cada gota de pintura. Ponemos bastante agua sobre la paleta y pintura. Descargamos un poco, veis cómo se expande muchísimo la pintura y la aplicaríamos un poco a lo loco sobre la miniatura. Voy a utilizar la técnica del lavado para sombrear el tronco que veis en pantalla. Como la pintura va a estar muy diluida, se va a quedar en las zonas más profundas de la superficie y va a dar sensación de sombreado. Al igual que ocurre con la técnica del pincel seco, es importante utilizar un pincel bastante viejo para que uno nuevo no se nos estropee perdiendo la punta. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido con nosotros. Si es así, recordad darle un buen like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que subamos. Me gustaría que en los comentarios de este vídeo me dijerais qué os ha parecido este vídeo y si conocíais todas estas pautas a la hora de pintar vuestras miniaturas. Sin más chicos, nos vemos en la próxima.